Bien. 1, 2, 3. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Cornejo. Soy médico intensivista con especialidad en soporte nutricional. Trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y en esta oportunidad les voy a traer algunos alcances sobre soporte nutricional en pacientes críticos a propósito de la pandemia de COVID-19. Como todos ustedes saben, cuando nosotros tratamos de abordar a un paciente desde el punto de vista metabólico y nutricional, tenemos que tener ciertos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Algún tipo de orden que evite que los errores que normalmente se pueden pasar en estas ocasiones traten de ser en lo más mínimo. Entonces, ¿qué es importante cuando uno hace un abordaje metabólico nutricional? Lo primero es saber el diagnóstico. Tenemos que tener muy en claro cómo es que el paciente ha presentado su enfermedad, cuál es la fisiopatología, si compromete o no el tracto gastrointestinal, que va a ser muy fundamental en nuestro tipo de pacientes, y sobre todo, si va a tener algún tipo de inestabilidad. Al tratarse de pacientes críticos, sabemos, y con patologías por coronavirus, sabemos que pueden cursar desde cuadros de neumonías severas hasta cuadros de disfunción orgánica. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico previo del paciente para poder tener un abordaje mucho más adecuado. Lo siguiente que vamos a ver es el tamizaje y la valoración nutricional. En este momento nosotros vamos a hablar sobre lo que es abordaje nutricional para poder pasar de nuevo a los requerimientos. Es decir, cuánta es la cantidad adecuada que el paciente necesita, tanto en calorías proteicas y calorías no proteicas, y si se van a beneficiar de algún tipo de multivitamínicos o micronutrientes. Y para finalmente vamos a tener que evaluar la vía de acceso. Si bien es cierto, nuestros pacientes no tienen un compromiso directo sobre el tracto gastrointestinal, es importante recalcar que el cuadro de inestabilidad o el cuadro de disfunción orgánica puede hacer que la tolerancia enteral no sea en estos casos los más adecuados. Bien, importante saber cómo es la fisiopatología de las enfermedades críticas y cuál puede ser nuestra estrategia en estos momentos para poder actuar y no hacer más daño al paciente. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es en la cantidad de horas, cómo se va a producir el catabolismo de los pacientes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a ser su gasto energético total? Si va a ser lo mismo en las primeras horas, durante las 24 horas, a las 72 horas o pasado los 5 o 7 días de evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una producción excesiva, muchas veces, de sustancias endógenas que pueden provocar, en el caso sobre todo del coronavirus, una hipersecreción de interleuquinas. Las interleuquinas lo que van a hacer es estar en un estado proinflamatorio, probablemente exacerbado, que si no es regulado de alguna forma por la respuesta antiinflamatoria, vamos a tener problemas en la evolución del paciente. Recuerden que los pacientes críticos pueden presentar a lo largo de su enfermedad 2 episodios de disfunción multiorgánica. Una puede ser una disfunción multiorgánica temprana asociada a una exacerbación no controlada por el organismo, en el cual hace que los órganos no puedan ser soportados y finalmente el paciente fallezca. Y una posterior va a ser cuando esta respuesta se ve acompañada por una respuesta de inmunosupresión, en la cual va a ser acompañada por una infección sobreagregada. La mayoría de nuestros pacientes por gérmenes resistentes. Y esto puede tener una nueva respuesta catabólica que, si bien es cierto, el paciente inicialmente no tenía un compromiso nutricional o metabólico, puede ser que la estancia prolongada o esta segunda respuesta inflamatoria lleve al fallecimiento del paciente. Entonces, de ahí que tenemos que tener estrategias, propuestas para tratar de mejorar, mantener y no hacer más daño a este tipo de pacientes. ¿Cuál es la primera respuesta que tenemos? La nutrición enteral temprana progresiva. Sabemos de lejos que la nutrición enteral temprana mejora la mortalidad de los pacientes críticos. No quiere decir que yo tenga que llegar a sus requerimientos que están más o menos entre el 80 a 70% en forma temprana. No, lo que quiere decir es que yo pueda iniciar la nutrición enteral dentro, idealmente, de las 48 horas, pero siempre respetando la primera fase en la cual hay una descarga exacerbada de catecolaminas, hay una inestabilidad básicamente hemodinámica,
oxigenatoria, que si yo voy a instalar en este momento puedo hacer mucho más daño al paciente. Entonces se sabe que la nutrición enteral temprana debe ser dentro de las 48 horas, pero estabilizado el paciente. Conforme evoluciona, vamos a ver que ciertos mecanismos, sobre todo asociados a la calorimetría indirecta, nos pueden ayudar a poder llegar al objetivo real de estos pacientes. Entonces, la primera herramienta que tenemos es la nutrición enteral. Si nosotros no logramos producir o llegar a las metas calóricas para dar a suplir el gasto energético total de los requerimientos de esos pacientes, podemos ayudarnos muchas veces de esta nutrición parenteral suplementaria. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando uno revisa las guías actuales dadas por ESPEN en este mes, ¿no?, sobre el manejo metabólico nutricional de los pacientes COVID, mencionan sobre la probabilidad de ciertos pacientes en los cuales uno tenga que dar una nutrición parenteral, no completa, pero probablemente suplementaria o periférica para poder mantener la energía de los pacientes. Otro punto importante entre lo que es el manejo metabólico es tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes, más del 50% de ellos, están siendo obesos. Y esto ya lo hemos ido viendo a lo largo de todos estos años, que la capacidad del paciente obésico crítico tiene una evolución totalmente diferente a los pacientes que estábamos acostumbrados a ver, que eran los desnutridos crónicos. Entonces, el obeso crítico, en general, se caracteriza por tener un acúmulo excesivo de tejido adiposo anormal que produce una enfermedad. ¿Cuál es el problema de esta ganancia excesiva? Que lo que se ha visto es que pueden llegar a tener hasta un 5% en unidades norteamericanas de obesidad mórbida. Quizás en nuestro país tengamos un porcentaje menor, pero estamos viendo cada vez más pacientes obesos. Y en la enfermedad por coronavirus, como les repito, casi el 50% de nuestros pacientes van a tener obesidad. ¿Qué es lo importante de saber de los desórdenes nutricionales? Que cuando nosotros vamos a hablar sobre obesidad, si bien es cierto, no está definido que la obesidad proteja al paciente, lo que sí se tiene en cuenta es que lo que va a definir el pronóstico del paciente y la evolución del paciente a nivel metabólico es el grado de sarcopenia que tenga el paciente. Si nosotros tenemos pacientes obesos pero que no tienen sarcopenia, se dice que tiene una evolución mucho más favorable a aquel paciente que sí va a tener una obesidad sarcopénica. Entonces, ¿qué podemos recalcar que tiene en común con la malnutrición, que es el déficit y la subnutrición total? Que con nosotros a más déficit, sobre todo del compartimento proteico, vamos a ver que la evolución puede ser cada vez más tórpida. Entre los desórdenes nutricionales vamos a encontrar malnutrición o subnutrición, sarcopenia, fragilidad, sobrepeso, obesidad, y también podemos ver a pacientes que tengan déficit de micronutrientes y pacientes que tengan síndrome de realimentación. Aquí tenemos una diapositiva que les muestra más o menos los grados de obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. ¿Qué tenemos que acatar en estos casos? Que el índice de masa corporal en general no se puede medir solo con un valor, porque podemos tener pacientes normales o con un sobrepeso por su índice de masa corporal, pero que tienen una distribución proteica mucho más alta que la distribución de grasa. Por eso es que debemos recalcar que obesidad es el exceso del compartimiento graso en la distribución corporal de los pacientes. Y como ven, la obesidad central se asocia muchas veces a enfermedades metabólicas, tipo diabetes, hipertensión y dislipidemias. Y la sarcopénica, sobre todo, se va a ver en adultos mayores que tengan diabetes o enfermedades sedentarias y enfermedades malignas. Entonces, lo que tenemos que ver es qué tipo de obesidad va a tener nuestro paciente. En las últimas 3 décadas, la obesidad ha alcanzado en los países una magnitud epidémica y quizás esto se esté viendo por mayor afectación en este tipo de enfermedad por coronavirus, el cual está prevaleciendo en las unidades de cuidados intensivos. Si bien cierto creemos que los pacientes en Latinoamérica o subdesarrollados vamos a tener una disminución de esta calidad de pacientes, no es del todo sorprendente, por así decirlo, que vamos a encontrar una mayor cantidad de pacientes. Por otro lado, la obesidad lleva muchas veces a desórdenes metabólicos y entre ellos la resistencia a la insulina, a estados hipercoagulables y tener a problemas de ventilación de por sí, de fondo per se a la obesidad.
Entonces, cuando nosotros vemos pacientes obesos, pacientes en la UCI y sobre todo con enfermedades tipo coronavirus, lo que hemos visto muchas veces es esto, el encontrar la famosa hiperglicemia de estrés, ¿no? Que no llega a tener valores normales por debajo de 140, considerado para muchos como un valor objetivo al que tenemos que tener, pero vamos a encontrar que se mantienen entre 140 a 180. Entonces, eso es un punto muy importante, porque como ustedes saben, la resistencia a la insulina se ha relacionado directamente a la posibilidad de complicaciones del tipo infeccioso. ¿Qué es importante? Cuando yo tengo mayor producción endógena de glucosa y capacidad disminuida de su oxidación, voy a tener una hiperglicemia de más difícil control. ¿Y por qué podemos ver esto? Porque si bien es cierto, en una de las gráficas que yo les ponía al inicio, encontrábamos pacientes que tenían un requerimiento energético mayor. Cuando uno sobrepasa los valores de límites de administración de glucosa, podemos hacer que haya una alteración en su oxidación. ¿Y por qué? Porque vamos a tener hormonas neoglucogénicas que van a hacer incremento de la producción de las glicemias a nivel sérico. Por otro lado, vamos a tener alteraciones en la resistencia a la insulina que van a evitar que la insulina actúe directamente sobre la célula y pueda degradar esta glucosa que está circulando en la sangre. Entonces, si nosotros sobrecargamos a los pacientes con administraciones de glucosa por vía enteral o parenteral, podemos tener complicaciones de tanto hiperglicemia que van a poder llevarnos a un mayor difícil control. También es importante saber que la gluconeogénesis de los pacientes en general es críticos, es lo que está incrementado. En los pacientes vamos a encontrar pérdida de grandes cantidades de proteínas, o sea, vamos a encontrar un catabolismo proteico incrementado. Vamos a encontrar que hay resistencia a la acción de la insulina, como les dije, aún teniendo niveles de insulina adecuados. Y todo esto puede conllevar a la coexistencia ya, sí o no, de una diabetes mellitus previa. Y como tenemos sobreexpresión, o digamos, tenemos un exceso de los almacenes grasos, vamos a entrar en un círculo vicioso en el cual el organismo no tiene la energía adecuada por esta resistencia a la insulina y va a sobreexpresar sus triglicéridos, sobre todo a nivel periférico. Y esto nos va a llevar a una hipertrigliceridemia, a una hiperglicemia, vamos a empezar a generar mucha más urea y a tener una excreción alta de urea en orina de todos los pacientes. Entonces, el exceso de calorías, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionarnos hiperglicemia, puede ocasionarnos un aumento de la producción de CO2, que nos puede hacer que el paciente que ya tiene alteraciones en la difusión y la perfusión tenga problemas en la eliminación del CO2 y tenga que entrar en ventilación mecánica. Y si nosotros persistimos en la sobrecarga de nutrientes, podemos tener complicaciones hepáticas donde ya se ha visto que los pacientes tienen cierto grado de esteatosis. Por otro lado, el déficit nutricional, es decir, el someter a un paciente y retirarle la cantidad y la energía adecuada, puede mantener un catabolismo, tener una tasa de oxidación grasa neta reducida, un descenso del turbo verde glicerol y un transitorio y precoz defecto en la metabolización de las grasas. Por todo esto, la célula siente que no tiene una energía adecuada a nivel mitocondrial y va a echar mano a las otras vías metabólicas, que son principalmente la gluconeogénesis, sobre todo a expensas de las proteínas. Entonces, ¿qué nos dicen las guías actuales sobre cuando nosotros tenemos pacientes críticos hospitalizados, adultos, que tengan obesidad? Lo que nos dicen es que los pacientes obesos tienen mayor riesgo de complicaciones, que se les debe catalogar como un riesgo nutricional siempre antes de las 48 horas, sobre todo si yo no puedo decidir si tienen o no sarcopenia. Segundo, que el gol estándar para el manejo de estos pacientes, para saber si necesitan o no cuántas cantidad de proteínas o calorías, se les debe medir con calorimetría indirecta. Pues muchas fórmulas que existen a la actualidad tienen algunos desbalances, pero la mejor forma es hacer la calorimetría indirecta. Existen fórmulas para poder calcular los requerimientos. Estas fórmulas las da Aspen, o sea, la guía americana, en la cual ellos usan el peso actual. Y lo que se recomienda es que se debe dar solo el 50-70% de sus requerimientos durante los 5 a 7 días
iniciales de la enfermedad crítica, en el cual yo no voy a sobrepasar de 11 a 14 kilocalorías por kilo por día. Pero las proteínas sí son algo fundamental. Como hemos visto que el déficit proteico en los pacientes críticos en general va a exacerbar su morbimortalidad, tenemos que tener en cuenta que puede ser que estén incrementados sus requerimientos. Y bueno, de todas maneras vamos a tener pacientes que puedan tener déficit de hierro, que tengan déficit de algunos micronutrientes, los cuales tenemos que ir sobreañadiendo. Para los pacientes obesos, según la Academia Americana, debemos utilizar el peso actual y dar una cantidad incrementada de proteínas. De acuerdo al IMC que va a tener el paciente, yo voy a incrementar mucho más la cantidad de proteínas. Entonces, nos preguntamos, ¿y qué es importante entonces en los pacientes que tienen SARS o una infección por COV-2? Tenemos escenarios que lo hemos ido descubriendo a lo largo de estas semanas que manejamos a este tipo de pacientes, pues obviamente son pacientes nuevos, una enfermedad que recién se está conociendo. Y nosotros vamos a tener escenarios diferentes antes de que el paciente realmente ingrese a la UCI, y si logramos el poder que sobreviva y que salga de la unidad de cuidados intensivos, también vamos a tener algunos puntos y objetivos que manejar durante su rehabilitación. Antes de ingresar a la UCI, cuando necesita un apoyo de tipo oxigenatorio, ya sea considerado oxígeno soporte normal o por cánulas de alto flujo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a hacerle el screening si tiene algún riesgo de malnutrición. Por lo general, lo que se ve en estos pacientes es que al tener requerimientos de oxígeno alto, es casi improbable que yo pueda administrarle sus requerimientos reales por la vía oral. Y se describe que durante las 24 hasta 72 horas, casi el 100% de los pacientes se encuentran en NPO y la cantidad de requerimientos que ingieren no llega ni al 30%. Entonces, deberíamos ir preguntando, si yo sigo en el paciente un problema en la administración de nutrientes, que puedo administrarle por otra vía. O sea, le puedo dar por vía enteral o le puedo dar por vía parenteral. ¿Qué nos dice que debemos elegir una u otra cuando yo hago el screening de que el paciente o es un malnutrido o es un paciente que tiene una obesidad, sobre todo de tipo sarcopénica? Ya cuando el paciente está en la UCI, obvio que lo primero es estabilizarlo. Es nuestro primer objetivo, y lo que nosotros vamos a tratar nuestro objetivo principal es no deteriorar más el estado respiratorio, su performance respiratoria. Porque por querer administrar grandes cantidades de nutrientes de una u otra forma, podemos empeorar. Y también tenemos que tener muy en cuenta este shock que va a tener el paciente, pues podemos tener complicaciones, sobre todo si tenemos desde el punto de vista enteral, algún tipo de lesiones isquémicas, o si es del punto parenteral, probablemente una intolerancia al poder metabolizar esta glucosa. Ya cuando el paciente está más días en la UCI y existe la posibilidad de que tenga una falla orgánica, si es que es la mala evolución y si es que la posibilidad de falla orgánica disminuye, nosotros tenemos que dar preferentemente proteínas. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que dar una cantidad alta, mucho más alta de lo normal, para poder ayudar al paciente. Y ya en la recuperación, durante la rehabilitación, un problema que se ve mucho en estos pacientes, porque son sometidos a grandes tiempos de ventilación mecánica y algunos fármacos que les van a dar polineuropatías o miopatías, es la disfagia. Y lo que se ha encontrado es, de los reportes chinos, es que cuando el paciente tiene disfagias mucho más prolongadas, la estancia hospitalaria se prolonga. Tienen cuadros infecciosos mucho más que aquellos pacientes que no tienen disfagia. Por eso es que lo catalogan como un punto muy importante de tenerlo en cuenta cuando manejamos pacientes con SARS-CoV-2. Esta guía de ESPEN, que salió recién, como les dije, en abril de este año, lo que recomienda es que se tiene que tener la ingesta diaria total de los pacientes, pues son pacientes que tienen muchas enfermedades y muchos de ellos tienen más de 65 años. Se recomienda que haya una nutricionista especializada que lleve la ingesta diaria de estos pacientes, y por lo general lo que no se debe dar al inicio de la enfermedad es más de 25 kilocalorías al día. Ya pasada la primera semana, los 5 días de la enfermedad y el paciente ya está siendo estabilizado, tenemos que llegar a sus requerimientos que van hasta 30 kilocalorías de peso al día.
La tabla que les puse anterior era sobre todo en pacientes obesos, y esto ya se habla en general en pacientes que no son obesos, que pueden tener o malnutrición o que son pacientes con un trofismo adecuado. ¿Qué es importante? Que nosotros tenemos que evaluar siempre el estado nutricional, tenemos que ver la cantidad de nivel de actividad física, del estado de la enfermedad y la tolerancia de los pacientes. Se recomienda para todos los pacientes siempre dar más de 1 gramo de proteína por kilo al día de los pacientes para tratar de disminuir el riesgo de complicaciones y la readmisión hospitalaria y mejorar el resultado funcional. Pero no debemos dejar de lado que si el paciente no tiene una actividad física, quiere decir una realimentación temprana, probablemente no sea suficiente el poder darle una cantidad de proteínas alta, sino tiene que tener una movilización precoz. ¿Qué sí está contraindicado y tenemos que tener muy, muy en cuenta? Es que cuando nosotros tenemos lo de shock, ya es algo que nos queda muy claro, que si no tenemos un objetivo hemodinámico estable o algún tipo de indicador de perfusión que nos diga que está estable el paciente, se contraindica cualquier tipo de soporte nutricional. Pero en este tipo de pacientes, lo que se ha visto es que cuando hay una hipoxemia, hipercapnia o acidosis, nosotros podemos exacerbar esto y potenciar, llevarlo potencialmente mortal cuando en forma inadecuada indicamos algún tipo de nutrición, algún tipo de soporte nutricional. En las unidades de cuidados intensivos existe siempre tipos de protocolos para tratar de efectivizar, como decíamos al inicio, el aporte por la nutrición enteral precoz. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo incremente en forma progresiva o solo de este famoso término que es nutrición enteral trófica, que tiene un valor muy, muy alto de tratar de mantener el trofismo de la mucosa intestinal y disminuir la atrofia y disminuir la traslocación y disminuir los proinflamatorios? Es tratar de mantener el flujo a nivel intestinal en forma adecuada sin llevarlo a una atrofia. Y eso lo podemos lograr solo dando una nutrición enteral trófica. ¿En quiénes se ha visto que se debe dar, sobre todo en estos tipos de pacientes? En los pacientes que aún son inestables hemodinámicamente. Y el otro gran grupo que podemos tener son los pacientes que tienen un síndrome de realimentación, es decir, los pacientes con un ayuno prolongado o una desnutrición crónica, en el cual yo no puedo darle grandes cantidades de nutrición enteral, pues puedo exacerbar todo el desequilibrio hidroelectrolítico que puedan tener estos pacientes. ¿Cuál es el beneficio? Como decíamos, el preservar la integridad de la mucosa intestinal y preservar la función inmune del intestino como un órgano principal que ayuda en la estabilización del punto de vista inflamatorio a estos pacientes. ¿Cuál es la característica? Que no se debe dar más del 25% de los requerimientos, pues si pasamos de ese valor ya no se considera trófica, y lo que vamos a hacer es tratar de dar en volúmenes pequeños beneficios gastrointestinales adecuados. Cuando ya tengo a un paciente que ha pasado la fase aguda y ya está más estable, lo que tenemos que tratar de entender es que no debemos monitorizar el residuo gástrico, pues muchas veces los valores que vamos administrando al paciente son muy bajos. Entonces, si nosotros queremos recalcular y ver si vamos a medir el residuo gástrico, que es algo que está muy, muy digamos, ya no se apoya la medición de residuo gástrico, tenemos que tener algún tipo de protocolo que se los presento acá para tratar de llegar a los pacientes a su nutrición basada en volúmenes meta, en el cual yo voy a ir incrementando la velocidad de infusión de acuerdo a la cantidad y tolerancia de los pacientes, ¿no? Y sobre todo, como son pacientes que están muchas veces relajados, tengo que ayudarme de prokinéticos, de la metoclopramida o eritromicina, para tratar de llegar a los objetivos nutricionales. Un dato muy importante es, ¿y qué hacemos con los pacientes si nosotros los sometemos a un tipo de ventilación no invasiva? Existe este estudio, ¿no?, en el cual tratan más o menos en Francia, es un estudio retrospectivo, es real, en el cual lo que ven más o menos en un promedio de 1000 pacientes, en los cuales la indicación de la ventilación mecánica no invasiva era por EPOC, por una falla respiratoria aguda, o en algunos casos por hipercapnia, si tenía algún fundamento el poder dar nutrición enteral temprana como una ayuda mejora. Y oh sorpresa, lo que se encontró es que
los pacientes que recibían nutrición parenteral y enteral tenían un Haz radio más alto que el paciente que no recibía nutrición. Incluso empeoraba la mortalidad. Lo único que encontraron fue textualmente disminuir los días de ventilación mecánica. Y los autores en este trabajo, si bien es cierto, lo primero que ponen es que no puede ser catalogado como un nivel de evidencia A, sí se tiene que tomar en cuenta y se tienen que hacer más estudios que de repente la administración de la nutrición enteral ha sido inadecuada. Queremos llegar a sus metas en forma mucho más rápida y podemos tener problemas en la administración y las complicaciones metabólicas de los pacientes. Ya el doctor Lei Zhao encuentra, analizando sobre déficit de algunos micronutrientes en anteriores epidemias de tipo virales, y sí se ha encontrado que los pacientes tienen déficit. ¿Cuál es lo ideal? Obviamente, lo ideal sería medir séricamente al paciente si tiene un déficit, sobre todo de vitamina C, de vitamina D, que es lo que se ha encontrado, ¿no? Para ver si el administrarles estas vitaminas en forma exógena puede ayudar, y sí ha ayudado. A los pacientes en los cuales sobre todo tienen vitamina C por valores muy bajos, lo que incrementa al darle su administración es la mejora de las infecciones del tracto respiratorio bajo, ¿no? Entonces, sí es recomendable, en la medida de lo posible, si tuviésemos la medida, sino tratar de administrar dosis de estos micronutrientes. Para finalizar casi, tenemos que evaluar a los pacientes y ver si el paciente está ya en UCI o todavía no ha ingresado a UCI. ¿Cuáles problemas vamos a tener? Si el paciente no tolera todo por vía oral, porque no es capaz de poder alimentarse por la gran demanda respiratoria que tiene, o si el paciente ya está en soporte ventilatorio. Si es de tipo no invasivo o de tipo invasivo, lo que recomienda en esta guía es que se debe valorar en los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva la nutrición enteral con muchas pinzas, porque ellos refieren que la nutrición, aparte del estudio que les presenté, refieren que puede ser el uso de la sonda, podría hacer fugar y no tener un acople directo de la máscara del paciente, el hecho que le produzca algún tipo de incomodidad y, según el estudio, no tiene un mayor beneficio darlo en forma temprana. Lo que ellos dicen es que se debe dar, probablemente en estos pacientes, para no dar un déficit nutricional calórico-proteico, sobre todo proteico, se le puede sonar de un tipo de nutrición parenteral periférica inicial hasta que el paciente logre estabilizarse. Ya los protocolos están hechos, ¿no? Y sabemos que se tiene que tener en cuenta que los obesos y las dietas, ¿no? Necesitan siempre de una forma exacta, casi de medida. Y esto es la forma de calorimetría indirecta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar en forma adecuada a sus requerimientos y no poder sobresaturar o aumentarle su morbimortalidad. Bueno, eso es todo por hoy. Agradezco la atención y muchas gracias.